Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida al episodio número 271 titulado Necesitamos de la adversidad en la agricultura. Y el día de hoy este episodio es un poco más reflexivo, justamente porque quiero platicar sobre este tema de la adversidad en el sector agrícola. Desde hace tiempo vengo pensando que el tema de la adversidad es clave para mejorar, porque la adversidad nos requiere cambiar y desafortunadamente de manera voluntaria es poco normal que queramos cambiar en este sector con paradigmas tan arraigados. Sin embargo, cuando llega alguna situación que nos empuja a no tener otra salida, pues es cuando entonces de manera obligada tenemos que cambiar. Rápidamente, un paréntesis, la semana pasada estuve en Los Mochis, Sinaloa, por primera vez en la Expo Ceres, una expo que me pareció bastante interesante. En sus 20 y tantos años de que se ha realizado es la primera vez que asisto y la verdad me agradó mucho la dinámica bajo la cual está basada esta exposición agrícola. Y creo que sin duda obtuve muy buenos contactos, obtuve la posibilidad de realizar varias entrevistas que forman parte de mi trabajo para la empresa para la cual trabajo, que es ProducePay. Y bueno, si alguno de ustedes también fue, espero que este evento les haya sido de su agrado. Antes de pasar a la información, vamos con el patrocinador del episodio. En Suwink impulsamos el crecimiento de los agronegocios usando herramientas estratégicas de marketing. Contáctanos por WhatsApp al número 33 32 43 52 01. Entonces, como les comentaba en un inicio, yo soy de la idea de que para mejorar la producción agrícola primero tenemos que identificar ciertas necesidades específicas. Porque cuando no existe una necesidad clara, es decir, bien identificada, la realidad es que poco se mejora, porque las necesidades son las que impulsan el cambio. Y cambiar no nos es grato, porque aunque mucho se hable de lo bueno que es el cambio, la realidad es que no nos gusta cambiar, ni de manera individual ni a nivel empresarial. Entonces, el primer punto que quiero tocar con ustedes el día de hoy en este episodio es, yo creo que cuando no hay adversidad, no hay necesidad. Y si no hay necesidad, entonces no existe este factor que dispara el cambio. Cambiar de manera voluntaria es algo que normalmente no aplica en la agricultura, al menos en la experiencia que yo tengo, he visto pocos cambios cuando no existe una necesidad, es decir, cuando no se enfrenta a una cierta adversidad. En especial, considerando que todo cambio va a elevar el riesgo ya existente. No es que no se quiera cambiar simplemente porque no se quiere. No se quiere cambiar porque implica un mayor riesgo de lo normal. Y esto se suele evitar a toda costa. De hecho, pues parte de la idea que tienen muchas empresas o muchos profesionistas es justamente la de minimizar los riesgos. Y claro, o sea, en este sentido también estoy de acuerdo. De hecho, hace poco di yo una plática, en este caso un webinar, en el cual hablé sobre la importancia de minimizar ciertos riesgos para aumentar, en este caso, la rentabilidad de la producción agrícola. Sin embargo, en este punto específico en el cual estamos hablando, si no se toman ciertos riesgos, no se cambia. Y si no se cambia, no se mejora. Claro, la actividad agrícola ya de por sí es una actividad con muchos y diversos riesgos. Por lo tanto, es bastante normal que hasta cuando llega una cierta adversidad o algo que tenemos que superar, por ejemplo, un reto de enormes dimensiones, es cuando nos vemos obligados a cambiar. Pero en este punto, el cambio puede no ser el más adecuado, puede no seguirse un proceso adecuado justamente porque ya tenemos la premura de cambiar. Esta sería la clave. Vamos a necesitar cambiar ciertas cosas en la agricultura para mejorar, sí, y lo mejor es establecer un proceso para que este cambio implique el menor riesgo posible, o sea que se tenga, digamos, controlada la situación para evitar que cuando surja una situación complicada estemos ahí tratando de buscar las soluciones
y implementemos la primera que se nos venga a la cabeza, la primera que se nos cruce, solo porque tenemos esta premura. El día de hoy quise hablar sobre este tema porque en diversas entrevistas que he realizado a diversos profesionistas y también en diversas pláticas que yo he tenido que no he presentado a modo de entrevista, me he dado cuenta que existe la creencia de que en la agricultura nadie nos necesita empujar a mejorar. Y esto se lo he preguntado a muchísimas personas, desde profesionistas agrícolas hasta gerentes de una empresa, y se repite comúnmente esta respuesta, que desde mi punto de vista es una respuesta más política que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque pues resulta que la gente está diciendo, oye, en la agricultura no necesitamos que vengan a empujarnos, no necesitamos que vengan a jalarnos, nosotros mismos hacemos los cambios que necesitamos, pero la realidad es que en el día a día no lo veo. Rara vez he visto este tipo de pensamiento aplicado. Más bien lo que yo he visto es justamente el surgimiento de una necesidad y de ese surgimiento entonces se deriva la presión por realizar ciertos cambios. E incluso, aunque la presión por estos cambios en muchísimas ocasiones queda demasiado clara, he visto cómo cierto sector de la agricultura se resiste lo más posible a esos cambios. Entonces esto puede sonar un poco negativo, sin embargo, yo considero firmemente que en la agricultura, si no surge un problema, una situación problemática, por decirlo de otra manera, que nos empuje a mejorar, que nos rete debido a que hay que cumplir con una cierta necesidad, si no existe eso, entonces no vamos a mejorar. Así estemos en el entendido de que los recursos naturales no son para siempre, de que los fertilizantes están subiendo de precio al igual que otros insumos, de que la mano de obra es escasa. No vamos a hacer cambios hasta que llega ese punto en el cual decimos, bueno, o cambiamos para mejorar, es decir, o nos adaptamos a esta nueva situación o ya no vamos a ser rentables. Uno de los ejemplos más actuales que yo puedo compartir con ustedes respecto a esta situación es el tema de la responsabilidad social. Todos en la industria sabemos que la responsabilidad social es importante porque la producción agrícola ha cambiado en los últimos años y en los siguientes va a cambiar todavía más. Ya no se puede tratar a la parte de la mano de obra simplemente como jornaleros y ya se les tiene que ver como la parte de talento, ya se les tiene que ver como la parte pues de que son personas que están buscando satisfacer sus necesidades de vida y en este sentido pues quieren o necesitan mejores condiciones laborales en todos los sentidos. Y esto de la responsabilidad social también implica la responsabilidad ambiental. Ya no se trata de producir al costo que sea, ahora hay que tener certificaciones, se viene fuerte el tema de la huella hídrica con la cual pues va a haber otra certificación que cumplir. O sea, hay cada vez más requisitos para producir y al menos en lo que yo he visto, muchos ingenieros, muchos agricultores se muestran reticentes a cumplir con todas estas cuestiones relativamente nuevas. Y claro, en la mayoría de las ocasiones se cumplen simplemente porque son requisitos para la comercialización y para la venta de los productos agrícolas o porque se entiende que si no se cumple con ello vamos a quedarnos atrás en este sentido de hablar de competencia directa con algunas otras empresas. Pero pocas veces he escuchado por parte de los mismos actores, es decir, agricultores o ingenieros que están en campo, que el tema de la responsabilidad social realmente debe aplicar porque es un tema de ética profesional, es un tema de permitir e impulsar que las personas que laboran en el campo vivan bien. Este discurso lo he escuchado yo muchas veces, pero por parte de organizaciones, por parte de empresas, por parte de entidades gubernamentales, pero que este discurso sea un discurso de la gente que está en campo tomando decisiones, yo no lo he escuchado, al menos en mi experiencia. A lo mejor, pues claro que sí, va a haber muchísimos agricultores, muchísimos profesionales que están a favor de implementar esta situación, pero la realidad es que yo he visto que son los menos. Y no es para menos en este sentido, porque pues conlleva un costo, conlleva
una inversión que antes no se hacía, que si se hace ahora en la actualidad puede representar un menor retorno sobre la inversión para el agricultor, y eso pues obviamente no gusta, hay que dejarlo claro. El que un agricultor gane menos dinero que la temporada pasada por un nuevo concepto que ahora tiene que pagar, o en este caso pongámoslo en términos de por el que tiene que invertir, pues aunque sepamos que es lo justo, aunque sepamos que es lo correcto, no gusta. Sin embargo, aquí hay que entender algo muy importante. Cuando existe una necesidad y la comenzamos a detectar, es cuando hay una gran oportunidad para mejorar. Pero estas oportunidades vienen sincronizadas con el tiempo, por lo que esperar demasiado puede hacer que esa oportunidad pase, aunque no necesariamente la necesidad va a desaparecer. Por ejemplo, se viene el tema de la huella hídrica. Va a ser una necesidad porque de alguna u otra manera el mercado o los mercados que consumen los productos agrícolas, en especial en los países en los países desarrollados, van a tener esto o van a poner esto como un requisito. Ok, queremos que la fruta, la verdura de los países donde nosotros realizamos importaciones tenga el certificado de huella hídrica. Y se va a tener que cumplir porque es un requisito más que nos van a estar pidiendo. La oportunidad está en que los primeros que la cumplan pueden ser los que obtengan una mayor cuota de mercado. Y los que se muestren reticentes a cumplir con este requisito, pues seguramente van a poder seguir exportando, pero en algún momento va a llegar un punto en el cual su forma en la cual están compitiendo con las contrapartes que sí están cumpliendo con esos requisitos, pues les está dejando en desventaja. Entonces va a seguir estando presente la necesidad de cumplir con ese requisito, en este caso de la huella hídrica, pero la oportunidad ya va a haber pasado. Ya se trata simplemente de hacer los cambios y adaptaciones solo para mantenernos en la competencia, en la jugada, no para destacar. Y aquí es importante, entonces, vuelvo a mencionar, cuando existe una adversidad, hay una necesidad. Cuando hay una necesidad, hay una oportunidad de destacar para los primeros que la vean esta oportunidad y para los primeros que estén dispuestos a realizar lo que implica para cumplir con esta situación. Para terminar con este tema, quiero plantear una pregunta que puede parecer un tanto extraña. ¿Podemos simular adversidades? Y puede parecer una pregunta bastante extraña porque podemos pensar, bueno, la agricultura tiene tantas adversidades que no es necesario simular nada. Sin embargo, este punto de simular yo lo visualizo de la siguiente manera. Imagínate que nos ponemos en una situación futura en la cual se podría poner en riesgo la producción agrícola. De esta manera, realizando una suposición, podríamos anticiparnos a estas posibles situaciones planteando también posibles soluciones. Este podría ser un excelente ejercicio para realizarse en las universidades y en general en los centros de educación superior, donde pues bueno, podríamos llegar a plantearnos una situación como qué pasaría si en la región noroeste del país en los siguientes 10 años sigue disminuyendo el porcentaje de mano de obra disponible. Ok, ya con esta simple pregunta que parece muy sencilla en un inicio podemos establecer unas suposiciones que nos lleven a desarrollar un caso en el cual indiquemos si esa situación llegara a pasar, ¿qué se podría realizar para solucionarla? Es decir, estamos aquí definiendo cuál sería la adversidad y de manera implícita, pues, cuál es la necesidad. La agricultura necesita de jornaleros agrícolas y podría hacerse una gran adversidad si no se cuenta con esta mano de obra suficiente en el campo y a la cual obviamente pues se le darían las condiciones adecuadas de trabajo. En este sentido, pues imagínate realizar un foro en alguna universidad donde se planteen varios de estos problemas y se inviten a especialistas a responder a estas posibles situaciones. La realidad es que en la agricultura no necesitamos simular adversidades muy extrañas o algo que difícilmente podría llegar a pasar, pero podemos trabajar en la simulación de situaciones adversas
que sin duda ya están siendo presentes y que en el futuro van a ocurrir, solo que nadie sabe si en los siguientes 5 o en los siguientes 50 años. El tema de la mano de obra pues es una adversidad y está impulsando una necesidad que es justamente la de desarrollar drones y robots para poder cosechar, desmalezar y realizar muchas otras actividades agrícolas. ¿Qué otras situaciones podríamos ponernos a simular sobre cuáles podrían ser los posibles escenarios? Bueno, pues el tema del calentamiento global. Oye, si el calentamiento global sigue a la misma tasa que lleva desde los últimos años, ¿cuáles regiones agrícolas podrían estar en peligro? ¿Qué cultivos se podrían meter para realizar un cambio y que se siga teniendo productividad en esa zona? También tenemos el asunto de los plaguicidas. Oye, si seguimos utilizando plaguicidas de manera indiscriminada, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Si seguimos contaminando o en este caso utilizando los recursos naturales de manera desmedida y contaminando estos recursos, pues ¿en dónde nos vamos a encontrar en 10 o en 20 años? Y esto, ¿qué necesidad va a generar? Porque toda problemática tarde o temprano va a generar una necesidad. Y de hecho, las personas más innovadoras de este sector o de otros que llegan al sector están viendo justamente esto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las perspectivas con las situaciones adversas que se están teniendo? Y en 5, 10, 20 o más años, ¿cuáles son las soluciones que se van a requerir? ¿Por qué? Pues ¿por qué se les llama innovadores? Justamente porque van un paso adelante, van viendo o van realizando más bien este tipo de simulaciones, este tipo de análisis, lo que les permite anticiparse al mercado, anticiparse al futuro. Una pregunta que yo le he hecho a muchos especialistas últimamente es: ¿cuál es el siguiente requisito para la producción? Ya tenemos que producir con calidad, ya tenemos que producir con inocuidad. Ahora a estas dos se está sumando la responsabilidad social. Pero mi pregunta es, a estos 3 elementos, ¿qué se le va a sumar en el futuro? Y la realidad es que muy pocos o ningún profesionista me ha dicho algo, digamos, interesante. Así que me he puesto yo a pensar por mi cuenta, bueno, ¿qué es lo que sigue? Y sin duda creo que lo que sigue es la trazabilidad. Los clientes van a querer saber absolutamente todo del producto que están consumiendo. Dónde compraron la semilla, dónde se plantó, tipo de suelo, tipo de clima, qué fertilizantes se utilizaron, qué plaguicidas, en qué transporte se realizó la distribución desde el campo hasta la tienda de minorista, etcétera, 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 un montón de cosas. Yo pienso en este momento, porque he hecho este tipo de análisis, que lo siguiente que se viene en los siguientes 10 años quizá, o más bien de aquí a 10 años, es el tema de la trazabilidad. Y hasta aquí la información del día de hoy. Quise hacer una breve reflexión sobre este tema. La idea que tenía en mente era hacer un episodio de alrededor de 12 minutos. Me apasiona este tema. Me ha salido un episodio de casi 18 o 20 minutos. Pero bueno, espero que les haya resultado interesante y quiero invitarlos a que ustedes como profesionistas, ya sea que trabajen de manera individual en sus empresas o negocios o que trabajen para una organización o una empresa, realicen este tipo de reflexiones que los lleve a tratar de entender ciertos aspectos que muy pocos están tratando de entender, porque de esta manera ustedes van a ir un paso adelante en algunas cuestiones y se van a poder diferenciar cuando sea necesario. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.